Buenos días. Hoy la clase de biología. Vamos a comenzar la unidad número 2 de primero medio. Esta unidad tiene el nombre de organismos en ecosistemas y la intención de la unidad es que usted conozca cómo interactúan, ¿cierto?, los distintos seres vivos en diversos ecosistemas, considerando algunos ejemplos de Chile, considerando, por ejemplo, cómo los niveles de organización que tienen desde el organismo hasta los ecosistemas, y viendo algún tipo de interacciones que se produzcan entre ellos, como la depredación, la competencia. Entonces, básicamente la idea es estudiar cómo se organiza la vida en estos ecosistemas y cómo se dan, qué tipo de interacciones se dan entre estos seres vivos de estos ecosistemas. Básicamente es eso en esta unidad número 2, organismos en ecosistemas. La materia, ¿cómo está organizada en general la materia, ¿cierto?, en nuestro universo? ¿Ya? Obviamente la primera constitución la podemos encontrar en el átomo, en los cuales se van formando moléculas, y esto da origen a las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, los individuos, poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, la biosfera, el sistema solar y el universo. ¿Ya? Es una forma de ver cómo está organizada, ¿cierto?, la materia en el universo, ¿no? Desde el átomo, que entre comillas sería como la parte más pequeña, hasta obviamente aquello que es lo más conocido por nosotros, que es el universo. ¿Ya? Obviamente en el caso nuestro nos interesa, por la naturaleza de nuestra asignatura, qué pasa con la parte viva de lo que está ahí, ¿cierto? O sea, a partir de la célula, ¿no? O sea, recuerden que nosotros podemos diferenciar entre lo biótico, lo que tiene vida, y lo abiótico, aquello que no tiene vida. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, a nosotros nos interesa estudiar esa estructuración, ¿cierto? O sea, a partir de lo vivo. Entonces, a partir de ahí tenemos un nivel celular. Recuerden que estamos pensando cómo está organizada la vida en la Tierra, que considera todas las células, ¿ya? Y recuerden que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿ya? Estructural porque forma parte de todos los seres vivos, ¿cierto? Y funcional porque evidentemente cumple todas las funciones de los seres vivos, ¿ya? Existen en general, como usted sabe, dos tipos de células, las procariontas y las eucariontas. Las procariontas son aquellas que no tienen un núcleo definido, y las eucariontas, ¿cierto?, son aquellas que tienen un núcleo definido. Entonces tendríamos nuestro primer nivel de organización de la vida, que es el nivel celular. ¿Ok? Nuestro segundo nivel de organización sería el nivel pluricelular. Son aquellos, evidentemente, que están formados por más de una célula, ¿ya? O sea, varias células juntas. Aquí encontramos entonces los tejidos, que son un conjunto de células que tienen la misma función, ¿cierto?, y el mismo origen en biológico, ¿ya? Y por lo tanto nos podemos agrupar en un tejido. Por ejemplo, el tejido muscular, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos, después de las células, entonces, el nivel que sigue son los tejidos. Después, diversos tejidos se juntan, ¿cierto?, y empiezan a actuar en forma conjunta, y por lo tanto terminan lo que se conoce como un órgano, ¿ya? Entonces tenemos células, tejidos, órganos, por ejemplo, el corazón. Después, estos órganos se empiezan a agrupar, ¿ya? Que tengan órganos con características similares, ¿cierto?, y puedan realizar la misma función, ¿cierto?, y por el mismo tipo de tejido, y por lo tanto forman lo que se conoce como los sistemas, ¿no?, que son los sistemas, por ejemplo, musculares. Y están los aparatos, que también son órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, pero que sus funciones están estrechamente relacionadas, ¿no?, y coordinadas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso hablamos del aparato digestivo, ¿ya? Entonces tenemos la célula, tejidos, órganos, sistemas y aparatos, ¿cierto?, en nuestro nivel pluricelular. Y entonces podemos visualizar, ¿cierto?, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y aparatos, y esto evidentemente nos llevaría a un nivel, ¿cierto?, ya más complejo, que es el nivel organismo, ¿cierto?, el nivel individuo. Entonces tenemos células, ¿cierto?, tejidos, órganos, sistemas y aparatos, y esto nos lleva entonces a un nivel más grande, que es el nivel, ¿cierto?, individuo, que es cuando nuestros sistemas, ¿cierto?, nuestros aparatos, ¿cierto?, empiezan a funcionar en forma coordinada. Entonces, cuando varios aparatos y varios sistemas entonces funcionan en forma coordinada,
van a formar entonces un individuo, ¿cierto? Que puede ser una planta o un animal, ¿ya? En el caso nuestro, entonces se puede pensar, ¿cierto? Estamos formados por distintos sistemas y aparatos, ¿no? Sistema respiratorio, ¿cierto? El aparato digestivo, sistema circulatorio, y así consecuentemente. Entonces, todos estos sistemas tienen que funcionar de forma armónica, y eso constituye el nivel individuo, ¿ya? Siguiendo nuestra progresión, nos encontramos entonces con el nivel población, ¿ya? Que considera evidentemente a todos los organismos de una misma especie, que habitan en un lugar determinado, ¿cierto? Y al mismo tiempo, que obviamente se cruzan entre sí, o sea, que se cruzan entre ellos, y que obviamente reciben el nombre de acuerdo al tipo de especie que ahí habita. Por ejemplo, conejo, población de conejo, ¿ya? Alerce, población de alerce. Puma, población de puma, ¿ya? Entonces ese nivel de población. Entonces tenemos células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, individuos, poblaciones. Y en un nivel más alto todavía nos encontramos con el nivel de comunidad o biocenosis, ¿ya? Que es un conjunto de poblaciones, ¿ya? Este conjunto de poblaciones que empieza a interactuarse entre sí, ¿cierto? Que empiezan a relacionarse por el espacio, ¿ya? Que empiezan a relacionarse con el alimento, ¿cierto? Se conoce como comunidad o biocenosis, ¿ya? Que es un conjunto de poblaciones, ¿cierto? Que habitan en un hábitat determinado. Por ejemplo, si pensamos en nuestro liceo, nosotros somos una comunidad educativa que tiene distintas poblaciones en su interior que interactúan entre ellas, ¿cierto? Están evidentemente la población de alumnos, ¿cierto? Que es la más importante, porque sin alumnos el colegio no podría funcionar, ¿ya? Población de alumnos, ¿cierto? Población de profesores, población de inspectores, ¿cierto? O para docentes, ¿cierto? Auxiliares, el equipo de gestión, ¿cierto? Apoderado. Entonces, todo esto constituye una poblaciones, ¿cierto? Que se relacionan entre sí y constituye entonces lo que es la comunidad educativa del liceo. ¿Ok? Sin embargo, esta comunidad educativa se relaciona con el lugar donde vive, ¿ya? El lugar donde se encuentra. Entonces, esta relación que se genera entre, entre los seres vivos de la comunidad, ¿cierto? O sea, la comunidad biológica y el ambiente en el que vive se llama ecosistema, ¿ya? Y el ecosistema entonces es como el nivel más alto, ¿no? ¿Ok? El nivel más alto que existe dentro de la biología porque relaciona lo vivo con lo no vivo, lo biótico con lo abiótico, ¿ya? Cómo se relacionan. Y toda la vida que se desarrolla en ese ecosistema, ¿ya? Ahora, obviamente podemos hablar de la Tierra, ¿cierto? La ecósfera, pero es un gran ecosistema aquello, ¿ya? Entonces los ecosistemas son sistemas formados por un conjunto, ¿cierto?, de seres abióticos o inertes con seres, ¿cierto?, biológicos, seres vivos, ¿cierto?, que se relacionan entre sí. O sea, la relación que se genera entre lo abiótico y lo biótico, ¿cierto? Esos son los ecosistemas, ¿ya? Y acá vemos algunos ecosistemas, ¿cierto? ¿Ya? Ecosistema, ¿cierto? Mar, por decir un nombre, ¿cierto? Ecosistema isla, quizás, ecosistema bosque. Entonces ahí tenemos algunos ecosistemas que nosotros conocemos y hemos interiorizado alguna vez en nuestros estudios de biología, ¿ya? Entonces ese es el ecosistema. Sería como la relación, ¿cierto?, que se genera entre lo vivo y lo no vivo del lugar. Entonces, el estudio del ecosistema es muy importante, ¿cierto? Es fundamental entender las interrelaciones que se generan entre ellos. En el caso nuestro, ¿ya? Bueno, todos los ecosistemas tienen que ver evidentemente con la radiación, ¿cierto?, solar que llega a la Tierra, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo es la radiación solar que llega a la Tierra, ¿cierto? Esto que está acá, ¿cierto?, muestra un poco los rayos UV, ¿cierto? Como los distintos rayos UV, esos colorcitos que están ahí. Bueno, pero la radiación solar tiene que ver mucho, ¿cierto?, con el tipo de ecosistema que hay, o que se genera, obviamente tiene que ver mucho también con la geografía que existe en ese lugar. O sea, nuestro país, por ejemplo, es un país largo de 4.300 kilómetros de norte a sur, que está rodeado, ¿cierto?, por un lado por un desierto, por la cordillera, ¿cierto?, y por los océanos, y la Antártida. Entonces es un lugar donde existen muchos ecosistemas por las condiciones geográficas que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos muchos seres vivos endémicos, tanto plantas y animales, ¿cierto?, endémicas. ¿Okay? Por lo tanto, uno tiene que pensar que en Chile van a haber muchos ecosistemas, ¿ya?
Y yo les muestro algunos de ellos, ya que ustedes lo pueden visualizar con los colores acá. Desértico costero y desértico, ¿cierto? Normal, desértico de altura, el estepárico costero, ¿cierto? El Mediterráneo, ¿cierto? Templado lluvioso, etc. Entonces, ahí vemos una cantidad importante de ecosistemas ¿cierto? Se desarrollan en nuestro país y que tienen que ver, evidentemente, por las características de nuestras, en el lugar donde nosotros estamos. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de algunos de ellos en forma rápida. ¿Ya? Este es el ecosistema desértico costero, que lo podemos apreciar acá, desde Arica a La Serena, ¿ya? Y ¿cierto? Se topa con el océano, y ahí obviamente una característica es la camanchaca, ¿no? Que es esta densa neblina que se desarrolla en la costa y que posibilita el desarrollo de algunas plantas, ¿no? ¿Ya? Este es el ecosistema desértico costero. El desértico interior, ¿ya? Y lo podemos apreciar, ¿cierto? También desde Arica, ¿cierto? Hasta Copiapó, aquí está. No llueve casi nunca y casi no existe vegetación. Sin embargo, se desarrolla un árbol que es el tamarugo, que posee raíces profundas, ¿cierto? Que puede alcanzar algunas napas subterráneas de agua y ahí entonces, por lo tanto, uno puede encontrar la famosa la pampa del tamarugal, ¿no? El ecosistema estepárico interior, ya lo vamos a ofrecer acá entre Copiapó y parte de la Serena, Pasadito, ¿ya? Es una etapa de transición, ¿cierto?, entre el desierto y las zonas con algo de vegetación. O sea, es como una transición entre ellos. Y ahí existe una particularidad que algunas personas, ¿cierto?, han tenido la posibilidad de ver, que es el desierto florido, ¿ya? Que se genera cuando hay algo de agua, cuando hay año lluvioso, ¿cierto?, cuando cae algún tipo de agua en esos lugares, ¿ya? Hay semillas ahí en esas partes que están adoptadas, ¿cierto?, eh, esperando la presencia de agua. O sea, son semillas muy especiales que están ahí adaptadas para que cuando llega un poquito de agua, inmediatamente esas semillas florecen, ¿ya? Y por eso se llama desierto florido. ¿De acuerdo? Bueno, encontramos, ¿cierto?, con el como la zona central de Chile, donde las lluvias, ¿cierto?, y los suelos varían mucho, ¿ya? Por lo tanto, las plantas resisten grandes cantidades de agua y también años de sequía, ¿ya? Ahí lo podemos apreciar, ¿cierto?, en qué zona está esto, ¿ya? Ahí estaríamos nosotros. El ecosistema del bosque templado lluvioso, que está al sur de Chile, ¿cierto? Ahí lo decíamos, ¿ya? La temperatura es baja, llueve mucho, como lo sabemos, ¿cierto? Y hay muchos árboles, ya eso lo conocemos. Y el ecosistema de la isla oceánica, esto se da obviamente porque nosotros tenemos muchas islas, ¿ya? Aquí tenemos algunas de ellas, ¿ya? En una temperatura estable, clima semi-lluvioso, ¿ya? Obviamente casi todavía han sufrido el impacto del hombre, ¿ya? Por lo tanto, muchas cosas se han extinguido en estas partes, ¿cierto? Sus plantas originarias, por la acción del hombre, digamos. Entonces ahí tenemos el ecosistema de las islas oceánicas. Y, ¿cierto? Finalmente, recuerda que estos son algunos ejemplos, el ecosistema antártico, ¿cierto?, que obviamente ya, ¿cierto?, es frío, ¿ya? Temperaturas inferiores a 0 grados Celsius, y existe mucha vida porque esos océanos poseen mucho oxígeno disuelto, hay mucho oxígeno ahí disuelto, y eso posibilita la existencia de grandes cantidades. Ahí entonces tenemos nosotros algunos ecosistemas chilenos. Yo le he pedido que usted investigue, ¿ya?, en sus trabajos, algunos ecosistemas chilenos donde usted tiene que destacar, obviamente, algunas características, ¿cierto?, de las que hemos visto acá con mayor profundidad, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿cierto?, las características de los ecosistemas chilenos. Entonces tenemos los niveles de organización de la vida, ¿cierto?, desde la célula hasta el ecosistema, y lo que acabamos de analizar nosotros son algunos ecosistemas, ¿ya?, que son característicos de nuestro país por la geografía que nosotros tenemos. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa dentro de los ecosistemas. En los ecosistemas, ¿cierto?, se generan algún tipo de interrelaciones, ¿ya? Esto se llama interacciones ecológicas, ¿ya? Porque obviamente los seres vivos no se encuentran aislados, ¿ya?, sino que se relacionan entre ellos, ¿ya?, y con su entorno. Por lo tanto, ahí hay interacciones que se generan por todas las cosas que uno puede pensar, ¿no? Por la reproducción, ¿cierto?, por el espacio, ya por el alimento, ¿cierto? Y esto evidentemente genera factores que moldean el desarrollo de las especies, ¿ya? Entonces, dentro de estas interacciones encontramos dos tipos: las intraespecíficas y las interespecíficas, ¿ok? Las intraespecíficas son interacciones que ocurren cuando hay organismos de la misma especie, ¿ya?
O sea, cuando dos organismos de la misma especie se relacionan entre ellos, se generan interacciones, ¿cierto?, intraespecíficas. Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales, ¿ya? Para algunos de los individuos o para ambos, ¿ya? Depende qué tipo de interacción estemos analizando, ¿ya? Algunas de estas interacciones intraespecíficas que se dan, ¿cierto?, entre seres de la misma especie son la competencia y la cooperación, ¿ya? La competencia intraespecífica, los organismos, ¿cierto?, luchan todo el tiempo, ya que sus necesidades son muy similares. Recuerden que estamos hablando de seres vivos de la misma especie. Por lo tanto, requieren el mismo tipo de alimento, ocupan el mismo lugar, el mismo hábitat, ¿ya? Y por lo tanto también algunos compiten por la reproducción, ¿cierto?, por la misma hembra. Entonces, esta competencia interespecífica se genera casi siempre, ¿cierto?, y luchan todo el tiempo entre seres de la misma especie, ¿ya? Ellos compiten por el alimento, ¿ya? O compiten por el espacio, por su territorio, ¿ya? Y en algunos casos, ¿cierto?, también por la reproducción, ¿cierto?, por la hembra. Entonces, eso genera entre ellos una competencia intraespecífica. Y la otra relación, ¿cierto?, intraespecífica es la cooperación, ¿ya? Es un tipo de relación en que todos los organismos involucrados, ¿cierto?, se ven beneficiados, ¿ya? Y obtienen alguna ventaja para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Como el alimento, como el refugio, la protección, etc. Entonces, es una relación intraespecífica de cooperación, es decir, todos los seres vivos cooperan por algo, ya sea por el alimento, por el refugio, etcétera. Y acá, obviamente, podemos ver cómo, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, son las abejitas, ¿cierto? Es un ejemplo claro de cooperación, ¿ok? Entonces ahí tenemos entonces las competencias interespecíficas que se dan entre seres vivos de la misma especie que están evidentemente relacionados entre ellos por la competencia, ¿cierto?, o por la cooperación, que serían los ejemplos más típicos de esta forma de relación interespecífica. Y otro tipo de relación son las relaciones interespecíficas, ¿ya?, que se presentan entre seres vivos de distintas especies, ¿ya? Algunas de estas relaciones son positivas, es decir, puede afectar de manera provechosa a ambos, ¿ya? Otras son negativas para ambos, o sea, presentan efectos adversos para las dos especies. Y otras, evidentemente, puede ser positiva para uno, negativa para el otro, o puede ser positiva para uno y para el otro ser neutra, no causar ningún tipo de daño. Eso depende, ¿cierto?, del tipo de interacción que se esté desarrollando, ¿ya? Hay algunas que obviamente nosotros hemos escuchado muchas veces, la depredación, por ejemplo, el parasitismo, ¿ya? Son relaciones interespecíficas que nosotros hemos escuchado muchas veces. Bueno, dentro de estas vamos nosotros a conversar solamente estas 5 que están acá: el mutualismo, el parasitismo, la competencia, la depredación y el comensalismo. El mutualismo es cuando dos especies se benefician mutuamente, ¿ya? Es decir, se produce una relación entre ellas, ¿ya?, y ambas se benefician de la relación, ninguna se perjudica. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que poner, ¿cierto?, signos positivos, ¿ya? ¿Se fijan? Signos positivos, ahí y acá, porque ambas se benefician. Vamos a ver un ejemplo enseguida de eso. El parasitismo, ¿cierto?, es cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica, ¿ya? O sea, una se está beneficiando con la relación y la otra se está perjudicando, sin matarla, digamos, ¿ya? Por lo tanto, para una de ellas la relación es positiva y para la otra es negativa. Está la competencia interespecífica, ¿ya?, donde obviamente son seres de distintas especies que están luchando, generalmente por el alimento, por el espacio, ¿ya? Por lo tanto, ambas especies gastan energía luchando por ese recurso. En este caso, ¿cierto?, para ambos es negativa la relación, ¿ya? Entonces aparece signo menos, signo menos. Perdón. La depredación, ¿ya?, es cuando, ¿cierto?, una especie se come a otra, ¿ya? Por lo tanto, es clarito que en este caso, para una es positiva y para la otra es negativa. Y el comensalismo, ¿cierto?, es un tipo de relación de tipo simbiótico, donde una especie se beneficia de otra, o sea, se aprovecha de otra, pero no la afecta. Entonces, una es beneficiada y para la otra es neutra, no hace ningún efecto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos entonces 5 relaciones de tipo interespecífico. Las vamos a desarrollar, ¿cierto?, un poquito. Acá tenemos un ejemplo del mutualismo, ¿ya? Recuerden que el mutualismo es cuando las dos especies se beneficiaban mutuamente, para ambos era beneficioso, y ahí tenemos entonces esta relación que se da entre el hipopótamo, ¿cierto?, y las aves. Las aves se paran sobre el lomo del hipopótamo, perdón. Las aves se alimentan, ¿cierto?, ¿cierto?, de lo que hay en el lomo, ¿cierto?
de los parásitos que tiene el hipopótamo, ¿cierto? Su lomo, perdón, y el hipopótamo, ¿cierto? Se beneficia porque le limpian la espalda, pues su piel queda limpia. Entonces, es una relación mutualista, ¿ya? Mutual significa una ayuda, ¿cierto? Mutual, una ayuda, ¿cierto? Nos ayudamos ambos. Los dos nos beneficiamos con esta situación, ¿cierto? Esta es una relación de tipo mutualista donde ambas especies se ven beneficiadas, ¿ya? Guardando las proporciones, quizás en nuestra sociedad chilena, nosotros podríamos llevar a la práctica esta relación mutualista, ¿ya? Porque la idea es cuando se establecen relaciones, la idea del mutualismo es que ambas especies salgan beneficiadas, ¿ya? Y en la sociedad chilena, lamentablemente, cuando se generan situaciones, eh, casi siempre uno es beneficiado, o un grupo es beneficiado, y el otro gran grupo no recibe ningún tipo de beneficio, al contrario, es perjudicado. Entonces, esta idea del mutualismo de nosotros deberíamos tratar de implementarla en nuestra sociedad chilena, para que obviamente tener una sociedad más justa. Bueno, ese es el mutualismo. La otra relación, ¿cierto?, el parasitismo, ¿ya? Donde evidentemente el parásito vive a expensas de otro, ¿ya? Se alimenta de expensas de otro, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, los parásitos hematófagos que comen sangre, como los piojos, las vinchucas, las pulgas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se alimentan de la sangre, te pican, te pinchan, ¿cierto? Y se alimentan de tu sangre, ¿ya? Son parásitos, ¿ya? ¿Ok? Hay parásitos que son como los virus, que son obviamente células, o sea, los virus no son células, son estructuras ultramicroscópicas que ingresan a nuestras células y nos causan graves problemas. Son parásitos que viven en nuestras células y nos causan grandes dificultades, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la relación parasitaria. Hay también algún tipo de lombrices, ¿no? Que uno a veces puede, ¿cierto?, ingerir los huevos de la lombriz a través de algún tipo de alimento que esté contaminado, no sé, o a través de otro medio, y ese huevo de esa lombriz, ¿cierto?, se desarrolla en nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y esa lombriz empieza a crecer en nuestro sistema digestivo, ¿ya? Y obviamente empieza a alimentarse de lo que nosotros habitualmente consumimos. Y eso significa que la lombriz va creciendo y constituye entonces estas famosas lombrices, ¿ya? Como la lombriz solitaria, ¿no?, que es tan famosa. Entonces ahí tenemos entonces el parasitismo, donde una especie vive a expensas de otra, ¿ya? Que cuando entonces a uno le dicen que uno es un parásito, no le están diciendo nada bueno en realidad, ¿no? La competencia, ya lo hemos dicho, es cuando se lucha por algún tipo de recurso, ¿ya? Generalmente es por el alimento, ¿no? Entonces, depredadores como la hiena, ¿cierto? En este caso el león, ¿ya?, suelen competir por el alimento. Obviamente la hiena se aprovecha de lo que caza el león y, ya, y como que le quita el alimento. Entonces ahí se produce una competencia, ¿ya? Entonces esa competencia es una competencia que es negativa para ambos, porque los dos gastan energía por este recurso, ¿ya? La competencia. Tenemos la depredación, ¿cierto? Que obviamente es cuando un ser vivo se come a otro, así de simple, ¿ya? En este caso ahí vemos las águilas como cazan los peces. Hay muchos ejemplos en la naturaleza donde existe la depredación, ¿no? De todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces cuando uno se come a otro, obviamente hablamos de depredación. Entonces ahí tenemos nosotros ejemplos de las relaciones interespeciales que hemos visto, y nos faltaba solamente el comensalismo, ¿ya? Que es una relación donde uno se beneficia y el otro no se perjudica, no le pasa nada, digamos, ¿ya? Por ejemplo, la garza, que aparece ahí, se alimenta de los insectos, ¿ya?, que vuelan cuando, ¿cierto?, el búfalo avanza por los pastizales. Entonces los insectos obviamente vuelan, porque el búfalo va pasando, que ¿cierto?, los insectos que están en los pastizales vuelan, entonces la garza se aprovecha del pánico, ¿cierto?, y se los come, entonces se alimenta. Entonces es una relación de comensalismo, porque la garza se beneficia, ¿ya?, pero el búfalo para él es indistinto, ¿no? A él no le pasa nada. Entonces para él es una relación de tipo neutro, ¿ya? Entonces ahí tenemos entonces algunos ejemplos de interacciones que se dan, ¿ya?, entre seres vivos, ¿cierto?, de carácter interespecífico. Y a manera de resumen entonces de la clase de hoy, tenemos acá la organización de la materia, ¿cierto?, que hemos visto desde el átomo hasta el universo. Y en el caso de los seres vivos, ¿cierto?, nosotros hemos hablado de la célula, pasando por todo el tejido, el órgano, los sistemas, organismos, ¿cierto?, poblaciones,
comunidades y ecosistemas, y hemos hablado entonces algunas características de los ecosistemas chilenos. ¿Ya? También hemos hablado de los tipos de relaciones que se producen entre los seres vivos de los ecosistemas. Hemos hablado de las relaciones intraespecíficas, como la competencia y la cooperación, y en el caso de las relaciones interespecíficas entre seres vivos, ¿cierto?, de distintas especies, hemos hablado de la depredación, de la competencia, ¿cierto?, el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho hoy día, ¿cierto?